normalmente no hago clase cuando viene un solo alumno, pero ahora estás tú solo y voy a hacer clase, voy a hacer una excepción por esta vez ya estamos terminando el curso. Bueno, vamos a empezar con endometriosis. Ya cualquiera se imagina que endometriosis significa que hay endometrio en un lugar que no le corresponde, ¿no? Un endometrio de ubicación ectópica, como por ejemplo endometrio en los ovarios, ligamentos uterinos, tabique recto vaginal, peritoneo pélvico, cicatriz de la parotomía, y hay localizaciones más raras como endometrio en el ombligo, vagina, vulva y apéndice. El problema de la endometriosis es que el endometrio, como responde a hormonas, todos los meses tiene un sangrado, hay una hemorragia, que es la menstruación. Entonces, hay hemorragia en cualquier sitio que esté el endometrio. Entonces, ¿qué pasa si hay endometriosis ovárica? Entonces, en el ovario, todos los meses va a haber una cierta cantidad de sangre, de acuerdo al volumen de la mucosa endometrial, donde no le corresponde. Y esa sangre no tiene dónde salir, porque el ovario está en la pelvis. No es como el endometrio que está en el útero, ¿no? Porque la sangre sale por la vagina hacia afuera, pero no tiene dónde salir cuando hay un sangrado todos los meses en el ovario. Entonces se va acumulando sangre en el ovario, en la zona donde hay este endometrio donde no corresponde. La sangre se metaboliza y ya no tiene el color rojo, sino toma un color marrón. Y se va fibrosando, o sea, esa sangre va organizándose, igual que se puede organizar un trombo. Ustedes recuerdan, o tú recuerdas que el trombo se organiza, el trombo se fibrosa. Lo mismo, la sangre en el ovario, en los ligamentos uterinos, en el fondo del saco de Douglas, donde sea, esa sangre se organiza y se forman masas de tejido fibroso, dando lugar a dolor pélvico espontáneo o durante las menstruaciones hay infertilidad, adherencias fibrosas pélvicas. Puede ser en la misma trompa uterina, contribuyendo con la infertilidad a nivel de la serosa de la trompa uterina, y también puede dar lugar a procesos obstructivos, porque puede suceder adherencias a nivel de la serosa de las vísceras que están en la pelvis, como por ejemplo el recto. Origen de la endometriosis. Hay 4 teorías. Implantación artificial del endometrio espontánea durante la menstruación, o inducida por procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico, por ejemplo, la histerosalpingografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la menstruación, el endometrio que se desprende puede salir por la trompa uterina hacia la pelvis y se puede implantar en cualquier zona de la pelvis. Entonces, se llama teoría de la regurgitación. La segunda teoría es diseminación linfática o hematógena de mucosa endometrial a otras localizaciones, sea por medio de vasos linfáticos o de venas, llega pequeños volúmenes de mucosa endometrial que haya podido penetrar en el lumen de los linfáticos y venas. Puede llegar a otras localizaciones. Tenemos también la teoría de la metaplasia. Entonces, quiere decir que el peritoneo pélvico, que tiene el mismo origen embriológico que el endometrio, puede experimentar una metaplasia. O sea, metaplasia del peritoneo pélvico hacia tejido endometrial. Esa es la tercera teoría. Y la cuarta teoría es que las células madre de la médula ósea llegan por vía sanguínea y se implantan en alguno de los tejidos, en algún tejido de nuestro cuerpo, y se pueden diferenciar hacia tejido endometrial. Decíamos en el ovario que se acumula la sangre, se forman quistes con sangre metabolizada, y esa sangre, o sea, esos coágulos sanguíneos que se acumularon después de mes tras mes de experimentar sangrados,
toma un color marrón y un aspecto viscoso. Entonces tiene un aspecto de chocolate derretido, ¿no? Por el color marrón y por el aspecto de un coágulo semisólido. Se les dice quistes de chocolate, pero en realidad son quistes endometriósicos. Supervivencia de implantes endometriósicos. ¿Qué pasaría si en una menstruación fragmentos de la mucosa del endometrio que se desprende, que deberían salir todos por la vagina, se introducen en la trompa uterina y salen a la cavidad pélvica, ¿no? Por ejemplo, se pueden implantar en el ovario. Pero lo más probable es que este endometrio que se implante en el ovario terminaría experimentando necrosis y regresionando. Sin embargo, el endometrio persiste, ¿no? Si el endometrio persiste, quiere decir que hay algunos mecanismos que permiten la sobrevivencia del endometrio donde no le corresponde. En el ovario, en el fondo del saco de Douglas, en la serosa del recto, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el implante endometrial? Tiene que producir estrógenos para poder estimularse a sí mismo. O sea, la presencia de estrógenos favorece que el endometrio implantado fuera del útero pueda sobrevivir. Además, es importante que el endometrio secrete factores angiogénicos. Debe tener la capacidad de formar vasos. Por ejemplo, secreta factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, eso permite que el endometrio persista y no regresione. La prostaglandina E2 estimula al tejido endometrial endometriósico, al tejido endometrial implantado, a producir estrógenos que favorecen la sobrevivencia del implante. Además, se producen citoquinas inflamatorias, ¿no? Interleuquina 1 beta, interleuquina 8, 6, factor de crecimiento neurotrófico, factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas de la matriz e inhibidores de las metaloproteínas. ¿Cuál es el papel de la enzima aromatasa? La enzima aromatasa es una enzima que se encuentra en el tejido adiposo normalmente. Pero se ha encontrado que en el implante endometriósico existe actividad de aromatasa que favorece la supervivencia del implante. Normalmente, aromatasa convierte precursores de hormonas masculinas u hormonas masculinas en estrógenos. Entonces, aromatasa favorece que el implante endometriósico produzca estrógenos que le permiten seguir viviendo. Bueno, como decía, prostaglandina E2 estimula la síntesis local de estrógeno, ¿no? Entonces, todo eso favorece que sobreviva el implante. Tenemos acá, por ejemplo, endometrio, donde este es tejido endometrial, en colon, esta es mucosa colónica. Es lo que se llama endometriosis profunda. Y tenemos acá mayor aumento, mucosa del colon y tejido endometrial. Igualmente, endometriosis profunda. Acá tenemos algo parecido a la endometriosis, que se llama adenomiosis. Hemos mencionado que endometriosis es endometrio en un sitio que no le corresponde. Y adenomiosis significa endometrio en el miometrio. O sea, el endometrio se introduce en la pared uterina y está entremezclado con el músculo liso del miometrio. A eso se llama adenomiosis. Entonces, tiene algo de parecido a la endometriosis. El problema es que también durante el sangrado mensual de las menstruaciones, la sangre tiene dificultades para salir a la cavidad abdominal. Entonces, también se puede acumular en pequeñas cantidades en el miometrio, dando lugar, por ejemplo, a dismenorrea, o sea, menstruaciones dolorosas. Hiperplasia endometrial. Ya sabemos lo que significa hiperplasia, ¿no? Significa proliferación de células de un determinado órgano o tejido.
aumento en el número de células por proliferación, por mitosis. Es una lesión considerada precancerosa porque puede convertirse en adenocarcinoma endometrial. Peligro mayor, hiperplasias atípicas. Entonces, las hiperplasias, no todas son atípicas, ¿no? Pero las atípicas tienen mayor riesgo de ir a cáncer. Se ve en la hiperplasia una aglomeración glandular. Se aumenta el número de glándulas endometriales en relación con el estroma, porque están proliferando. Si bien prolifera tanto el estroma como las glándulas. En el endometrio normal, prolifera en la fase estrogénica glándulas y estroma. En la hiperplasia endometrial también proliferan los dos, pero la proliferación glandular es mucho más notoria que la proliferación estromal. ¿Cuál es la causa? Estrógenos, que hace proliferar al endometrio los estrógenos. Entonces, hiperestrogenismo, de cualquier causa. Se ve un endometrio proliferativo, evidentemente, está proliferando, por eso es hiperplasia. Los núcleos están dispuestos en varios niveles y se ve pseudoestratificación. ¿Qué causa elevación de la concentración de estrógenos en la sangre? Ciclos anovulatorios. Cuando no hay ovulación, no se forma cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona en la segunda fase del ciclo menstrual. Entonces, el endometrio se ve expuesto de manera prolongada a estrógenos. Solo debería estar expuesto a estrógenos sin oposición de progesterona las primeras 2 semanas, hasta el día 14. El endometrio está expuesto a estrógenos. El día 14 viene la ovulación y empieza la producción de progesterona. Sin embargo, como no hay cuerpo lúteo, entonces el endometrio se ve expuesto a estrógenos por más de 14 días, dando lugar a la hiperplasia. Enfermedad poliquística del ovario, lo que se llama síndrome de Stein-Leventhal, tiene también ciclos anovulatorios y causa igualmente hiperplasia endometrial, se acompaña hiperplasia endometrial. Tumores del ovario que fabrican estrógenos. Tumor de células de la granulosa, tecoma y fibrotecoma. Producen hormonas femeninas, causan hiperestrogenismo e hiperplasia endometrial. Hiperplasia del estroma ovárico. Administración exógena de estrógenos. Por ejemplo, durante la perimenopausia. Se administran estrógenos a las mujeres que están en esta edad para poder contrarrestar los síntomas desagradables de la perimenopausia, cuando la mujer deja de ovular. La hiperplasia endometrial puede ser no atípica y atípica. La típica se llama neoplasia intraepitelial endometrial y es la típica la que va a ir a cáncer, la que puede ir a cáncer, no tiene riesgo de ir a cáncer. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, acá tenemos primero la hiperplasia atípica, la hiperplasia no atípica. Las glándulas están dilatadas, pueden experimentar estas prolongaciones laterales. El endometrio es proliferativo, hay 2 a 3 capas y se ve un exceso de glándulas en relación al estroma, en comparación con el endometrio proliferativo normal. Pero cuando hay atipia, los núcleos son anormales. Hipercromasia, anisocariosis, diversas formas y tamaños. Habría pleomorfismo. Discariosis, cromatina dispuesta en grumos, núcleos prominentes. Y pérdida de la polaridad. Algunos núcleos se pueden situar en la porción superior de los citoplasmas celulares. Entonces tenemos acá. Vemos la hiperplasia atípica. Los núcleos tienen pleomorfismo, hipercromasia, cromatina en grumos. A veces los núcleos llegan hasta el borde del epitelio. Entonces, todo ello indica hiperplasia atípica. Ahora, ¿cómo distinguir hiperplasia endometrial atípica de un adenocarcinoma endometrial? Fibrosis del estroma. El adenocarcinoma la causa durante la infiltración. Entonces,
el adenocarcinoma tiene fibrosis del estroma. Patrón glandular confluente, espalda con espalda, lo que da lugar a un aspecto cribiforme. En la hiperplasia se observa estroma entre glándulas. En cambio, este es un adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado. Las glándulas están pegadas unas con otras, no hay estroma. Por ejemplo, entre esta glándula y esta otra hay estroma. Sin embargo, que eso es lo que sucede en la hiperplasia. En cambio, cuando tenemos un adenocarcinoma endometrioide, vemos zonas donde las glándulas están pegadas unas con otras, no hay estroma interpuesto. Eso decimos patrón cribiforme o patrón glandular confluente. La falta de estroma entre las glándulas diferencia la hiperplasia del adenocarcinoma. Entonces, esta es la forma de diferenciación. Una alteración molecular de la hiperplasia endometrial es la inactivación del PTEN. PTEN es un gen supresor de tumores. PTEN significa fosfatasa con homología de tensina, lo que significa PTEN. Como es un gen supresor, los dos alelos deben estar inactivados. Uno puede ser por delesión y otro por silenciamiento. O ambos pueden estar silenciados, pero la cuestión es que ninguno de los dos alelos debe expresarse. El PTEN codifica una fosfatasa con especificidad doble para lípidos y para proteínas, que es el regulador negativo más importante de la vía de señalización de proliferación y supervivencia PI3K-AKT. Recuerdan, en el capítulo de neoplasias hablamos de la vía proliferativa que dependía de factores de crecimiento, receptores, RAS. Y teníamos después una subdivisión en dos vías de tipo proliferativo. Una es vía MAP quinasa, vía proliferativa, y la otra es la vía de PI3K-AKT, que es una vía proliferativa y también de supervivencia. ¿Cuál es la importancia de PTEN? PTEN bloquea la vía proliferativa y de supervivencia PI3K-AKT, con lo que bloquea la proliferación exagerada, que va a conducir al cáncer. Esto ya lo hemos visto. Entonces, el PTEN es la alteración molecular más temprana en las hiperplasias y se mantiene en el adenocarcinoma. Su ausencia en el tejido endometrial se puede detectar por inmunohistoquímica. Da lugar a mayor sensibilidad del endometrio a los efectos proliferativos de estrógeno. Responde más fácilmente a efectos proliferativos de estrógenos. Entonces, tenemos primero la hiperplasia, que después cambia hacia adenocarcinoma endometrioide. Hay dos tipos de adenocarcinoma endometrial. Cáncer originado en mujeres en edad reproductiva con un fondo de hiperestrogenismo. Tienen hiperplasias previas, generalmente atípicas, y dan lugar a adenocarcinomas endometriales. Pero tenemos el cáncer originado en las posmenopáusicas, o sea, mujeres mayores. Mujeres jóvenes, tenemos el primer tipo de cáncer, mujeres jóvenes en edad reproductiva. Y las menopáusicas, mujeres mayores, pero nacen en un endometrio atrófico. Entonces son bien diferentes. Nacen en endometrio hiperplástico. El otro nace en endometrio atrófico. Peor pronóstico que el caso anterior. Y el tipo histológico, adenocarcinoma papilar seroso y de células claras. El anterior, tipo histológico, adenocarcinoma endometrioide. O sea, hay muchas diferencias. Y son dos tipos de cáncer de endometrio. Solamente uno nace de la hiperplasia, el otro no. El otro nace del endometrio atrófico. Entonces, el que nace de hiperestrogenismo en mujeres más jóvenes está asociado a obesidad, diabetes, intolerancia a la glucosa e hipertensión. ¿Qué pasa con la mujer obesa? Tiene un exceso de grasa, tiene sobrepeso, exceso de grasa. Y en la grasa está la enzima aromatasa, que convierte precursores de andrógenos o andrógenos hacia
hormonas femeninas. Entonces, la mujer con sobrepeso va a tener hiperestrogenismo, solo por tener sobrepeso, solo por tener un exceso de tejido adiposo, ya tiene hiperestrogenismo. Tenemos, bueno, esto es lo que ya les he mencionado, precursores de andrógenos de suprarrenales son metabolizados hacia estrógenos en la grasa subcutánea por medio de la enzima aromatasa. Ahora, otras alteraciones moleculares. Inestabilidad de microsatélites. Ustedes recuerdan qué alteración genética da inestabilidad de microsatélites. La inactivación de enzimas que reparan los apareamientos incorrectos en el DNA. Eso da inestabilidad de microsatélites. Entonces, mutaciones inactivadoras de estas enzimas favorece el adenocarcinoma endometrial. Inactivadoras del PTEN, esto ya lo acabo de explicar. Mutaciones activadoras de KRAS, beta-catenina y PIK3CA. Disminución, esta es la subunidad catalítica de la PI3K. Disminución de la expresión de supresores, P21, P53 y RB. P53 es muy importante en el adenocarcinoma de endometrio que afecta a las mujeres posmenopáusicas, las mujeres mayores. La primera alteración genética es inactivación de P53. En las mujeres con hiperplasia endometrial, la primera inactivación es la de PTEN. Entonces, son vías moleculares diferentes también. Tenemos acá carcinoma endometrial tipo 1, que es el que deriva de la hiperplasia. Entonces, lo primero, PTEN. Después se añaden, por ejemplo, mutaciones inactivadoras de esta enzima, que es MLH1, que es enzima que repara apareamientos incorrectos. Luego viene activación de un oncogen, como es el KRAS. La inestabilidad de microsatélites es consecuencia de la mutación de este tipo de enzimas. Y luego se añaden otras alteraciones, ¿no? Como por ejemplo ARIT1A, que se encarga de la estructura de la cromatina, es un regulador de la estructura de la cromatina. PIK3CA, que codifica la subunidad catalítica de la PI3K, beta-catenina, receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico, etc. Entonces va de lo normal a hiperplasia no atípica. En la hiperplasia no atípica, lo fundamental es dilatación de glándulas y puede haber estas formas de glándulas en gemación. Y después viene la hiperplasia atípica, que tiene ya anormalidades notorias de núcleos, hasta que viene el carcinoma endometrioide de grado 1. Después esto puede progresar a grado 2, grado 3, ¿no? Que tiene mayor cantidad de anormalidades. Adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide. Es el que depende de la hiperplasia. Parecido a endometrio proliferativo. Cuando es bien diferenciado, tiene menos del 5% de zonas sólidas. Entonces, es básicamente glandular. Tiene glándulas en casi todo el tumor. Pero moderadamente diferenciado. Entre el 6 y el 50% tiene zonas sólidas. Entonces, acá tenemos el grado 1. Es netamente glandular y no tiene zonas sólidas. Pero cuando tenemos el grado 2, ya hay zonas sólidas. Zonas de aspecto sólido y glándulas. Tenemos glándulas y zonas sólidas. Este ya es el grado 2. ¿No? Tiene estructuras glandulares con áreas sólidas. Poco diferenciado, más del 50% tiene zonas sólidas. Otros tipos histológicos, adenoacantoma, es el adenocarcinoma endometrioide con zonas de metaplasia escamosa benigna. Carcinoma adenoescamoso. Las zonas glandulares y escamosas son malignas. Esta es una forma mixta de cáncer, porque tanto la forma glandular como la parte escamosa son malignas.
adenocarcinoma mucinoso, que es raro, adenocarcinoma seroso papilar y de células claras son los carcinomas que afectan a las mujeres posmenopáusicas cuyo cáncer de endometrio nace en endometrio atrófico. Son estos dos tipos. Vemos acá adenocarcinoma seroso papilar de alto grado, mal pronóstico, igual que el de células claras. Aquí vemos la expresión de la proteína P53, que es la primera alteración. Una alteración muy temprana, que no sucede en el adenocarcinoma endometrioide. P53 puede aparecer, pero ya en los tumores menos diferenciados. Tenemos acá cómo evoluciona el carcinoma endometrial tipo 2 de las mujeres mayores, posmenopáusicas. Nace de un endometrio atrófico. El otro, como repito, nace de un endometrio hiperplásico. Tenemos una lesión precursora que se llama carcinoma seroso endometrial intraepitelial. Primero, las células del endometrio se transforman en malignas y después viene la infiltración. Entonces, el carcinoma seroso es el que tiene ya la infiltración. Lo primero, la alteración molecular más temprana, inactivación de P53 y aneuploidía. Y después se añaden otras alteraciones de oncogenes y genes supresores. Tenemos acá la comparación, tipo 1 y tipo 2. Mayores, tipo 2. 65 a 75 años, menores, tipo 1. El contexto clínico. Hiperestrogenismo, obesidad, hipertensión, diabetes. En cambio, tipo 2, más bien, las mujeres son delgadas y el endometrio es atrófico. Morfología endometrioide, el otro seroso, células claras, tumor mixto mulleriano. Lesión precursora, hiperplasia atípica. En el segundo tipo, lesión precursora, lo acabo de mencionar, ¿no? Carcinoma intraepitelial seroso, ¿no? Que ya mencioné acá y después esto evoluciona. Ahora, primera mutación, PTEN. En el otro caso, primera mutación, inactivación de P53 y aneuploidía. Hay otro tipo de alteraciones que ya las he mencionado, ¿no? Suceden de manera progresiva. Conducta indolente se disemina por vía linfática. Entonces, ¿quién tiene mejor pronóstico? El tipo 1. El tipo 2, agresivo. Se disemina rápidamente al peritoneo y hay también una diseminación linfática. Vemos acá carcinoma papilar seroso, ¿no? Y P53. Pero estas son glándulas hiperplásicas. Hay hiperplasia y hay carcinoma seroso. Entonces, ¿dónde está P53 expresado? P53 solo se expresa cuando está inactivado, porque aumenta la vida media. O sea, tiene alguna mutación inactivadora, pero vida media mayor, por eso positivo a la inmunohistoquímica. En cambio, las glándulas endometriales hiperplásicas no tienen P53. Este es un adenocarcinoma papilar seroso positivo para P53 y, como recordamos, P53 se expresa en los núcleos. Carcinosarcoma, tumor mixto mulleriano. Sucede en posmenopáusicas también. Puede ser consecuencia de irradiación previa a la pelvis por algún otro tumor. Cuadro clínico, sangrado vaginal y agrandamiento uterino. Hay un crecimiento tanto polipoide hacia la cavidad endometrial como infiltrativo hacia miometrio. Entonces puede crecer hacia la cavidad uterina o infiltrar hacia miometrio, ¿no? Tiene los dos tipos de crecimiento. Microscopía del tumor mixto mulleriano. Si es mixto,
mezcla de adenocarcinoma y sarcoma. Los dos tumores están mezclados. El adenocarcinoma generalmente de alto grado endometrioide o seroso papilado de células claras y sarcoma, ¿no? Entonces tenemos acá un carcinoma endometrial y sarcoma. Está mezclado. El componente sarcomatoso puede ser homólogo, o sea, similar al estroma endometrial o al músculo liso. O heterólogo, o sea, músculo esquelético, cartílago, hueso, tejido adiposo. O sea, liposarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma. Entonces, el sarcoma puede ser homólogo o heterólogo. Aquí sería homólogo. Pero, ¿qué pasa si tenemos adenocarcinoma y tenemos fragmentos de condrosarcoma? Y el resto sarcoma también. Sería tumor mixto mulleriano, tipo heterólogo. Aquí tenemos el componente sarcomatoso. Tumores del estroma endometrial. Ocurren en mujeres de mediana edad, promedio de 45 años y causan sangrado vaginal. Entonces, el endometrio tiene glándulas y estroma. Pueden proliferar las glándulas. Tenemos un adenocarcinoma o hiperplasia atípica o no atípica, pero a veces solo prolifera el estroma, nada más. Entonces, es un tumor del estroma endometrial. Microscopía, las células son fusiformes cortas, similares al estroma endometrial, y forman remolinos alrededor de vasos, semejantes a lo que pasa con las arteriolas espirales del endometrio. Entonces, el estroma endometrial también forma remolinos alrededor de las arteriolas espirales. Los tumores del estroma endometrial pueden ser benignos, nódulos del estroma endometrial bien delimitados y no muestran infiltración del miometrio adyacente. Hay una forma benigna. Y una forma maligna que se llama sarcoma del estroma endometrial. Infiltran miometrio e invaden vasos linfáticos. Aquí podemos ver, las células tumorales son parecidas al estroma endometrial, fusiformes cortas. Y si esta es una arteriola, pueden formar, bueno, acá no se ve bien en la fotografía, pero alrededor de las arteriolas pueden formar remolinos, no pueden agruparse alrededor de las arteriolas. Y eso pasa en el endometrio normal. El sarcoma del estroma endometrial tiene capacidad infiltrativa y puede ser de alto grado o de bajo grado. Hay unas translocaciones típicas de los sarcomas del estroma endometrial. Fusión de porciones del gen YASF1, que codifica un represor de transcripción, con algún gen de la familia de genes Polycom. Por ejemplo, SUS12. Participan en el silenciamiento genético. La fusión favorece la sobreexpresión de oncogenes. Se obstaculiza función de los genes Polycom. Entonces tenemos, ¿cuál sería el gen Polycom? SUS12. Ese es el ejemplo. Son varios genes Polycom. ¿Qué pasa entonces de manera normal? SUS12 es un gen de la familia Polycom, junto con otros acompañantes, otras proteínas adicionales, se encarga del silenciamiento genético de varios genes. Y esa es su función normal. Entonces, evita la transcripción de varios genes silenciándolos. Pero cuando SUS12 se transloca con algún segmento del gen YASF1, ¿no? Hemos hablado de esta translocación, entonces ya no puede silenciar los genes que normalmente eran producto de su acción. Ya no puede silenciar varios genes. Entonces sucede la expresión de oncogenes. Oncogenes que deberían ser silenciados por SUS12 no pueden ser silenciados. Entonces empiezan a expresarse oncogenes.
lo que conduce a la neoplasia. Entonces, es lo que ya expliqué. La fusión favorece la sobreexpresión de oncogenes que conducen a la neoplasia. Tumores uterinos de músculo liso. Dejamos el endometrio y pasamos a miometrio. Tenemos los leiomiomas, tumores benignos muy frecuentes, muy conocidos. La incidencia global está entre 4 y 11% y en mujeres de más de 50 años llega al 40%. El músculo liso uterino tiene receptores de estrógenos. Durante el embarazo, estos tumores crecen y disminuyen de tamaño después de la menopausia. Tenemos acá la cavidad endometrial, el miometrio y muchos leiomiomas, ¿no? Son submucosos, intramurales y subserosos, están debajo de la serosa, ¿no? Pueden tener cualquier ubicación. ¿Qué pasa con los submucosos? Pueden dar sangrado uterino anormal. Tan cerca a la mucosa pueden causar erosión. Bueno, hay una ulceración endometrial, eso ya hablé. Por efecto de tamaño pueden comprimir uréteres, causar aborto, amenaza de aborto y dolor pélvico, ¿no? Entonces, pueden impedir que haya un desarrollo correcto del útero implantado, porque brindan rigidez al miometrio. De modo que durante el embarazo la cavidad uterina y el miometrio no pueden desarrollarse como debieran para poder albergar a el producto de la gestación. También tenemos los malignos, leiomiosarcoma. El hiperestrogenismo exagerado interviene en su patogénesis. Ya son las 7:46. Ya debería terminar la clase, pero no sé si tienen algo que hacer. Pueden retirarse si lo desean. Yo voy a continuar nomás con la siguiente hora que le corresponde a la sección D, pero si alguno desea retirarse, puede hacerlo, ¿no? Tienen algo que hacer, pero si todos se retiran, ahí ya paró la clase o se queda solo uno, ya paró la clase, porque, bueno, pues tienen algo que hacer, ¿no? No puedo tampoco hablar, digamos, si no hay nadie o hay solamente una persona, ¿no? Entonces, vean ustedes, pueden permanecer o retirarse según sus necesidades. Bueno, en cuanto al leiomiosarcoma, el hiperestrogenismo exagerado interviene en su patogénesis. No sucede que el leiomioma se convierte en leiomiosarcoma. Eso no sucede. El leiomioma nace benigno y sigue benigno todo el tiempo. El leiomiosarcoma nace maligno. Y se ven macroscópicamente más blandos que los leiomiomas. Son más blandos, tienen necrosis y hemorragia. Y los bordes infiltran el miometrio adyacente. Tienen contornos irregulares, se ve la infiltración, tienen necrosis y hemorragia. Esa es la diferencia macroscópica con los leiomiomas. Microscópicamente hay hipercelularidad, atipia, pleomorfismo, mitosis atípicas, necrosis y 10 o más mitosis por 10 campos de gran aumento. Entonces, es un sarcoma, es un tumor maligno, a diferencia del leiomioma. Mitosis atípicas, acá por ejemplo tenemos una mitosis atípica, pleomorfismo, núcleos de forma irregular, todas las características de neoplasia maligna. Diseminación de leiomiosarcomas. Dentro de la pelvis hay invasión local mediante metástasis hematógenas, puede llegar a pulmón, hueso, etc. Metástasis por vía linfática rara. Como ustedes recuerdan, los sarcomas se diseminan por vía sanguínea. Factor pronóstico más importante, el estadio tumoral. Extensión fuera del útero, mal pronóstico. Pasamos a patología de la trompa uterina.
Tenemos acá la trompa uterina normal, con pliegues. Hay una capa muscular, hay una serosa, que es el mesosalpinx. Cada pliegue tiene la mayoría de células ciliadas y algunas células de tipo secretorio. Las alteraciones: infección, salpingitis aguda bacteriana, causada por instrumentación, curetaje uterino, puede ser también una complicación de la inserción del dispositivo intrauterino, y la infección puede llegar por vía ascendente. Entonces, en este caso, si es causada por curetaje uterino, llega por vía ascendente, porque también puede llegar por vía sanguínea. Puede acumularse pus y se llama piosalpinx. Y la infección se extiende al ovario. Se forma un absceso tubo-ovario. Microorganismos más frecuentes causantes de salpingitis: gonococo, Escherichia coli, clamidia, micoplasma. La infección puede ser polimicrobiana. La pus puede llenar la trompa uterina, ¿no? Es lo que llamamos piosalpinx. Y el piosalpinx forma parte de la enfermedad inflamatoria pélvica y, como ya mencionaba, la infección se extiende al ovario. Vemos acá piosalpinx. Dentro del lumen de la trompa, pus, mucho neutrófilo, la mayoría muertos, y dentro de la mucosa, neutrófilos, congestión vascular, edema. El piosalpinx puede evolucionar hacia hidrosalpinx. Se reabsorbe la pus y es reemplazada por un exudado del plasma. Salpingitis tuberculosa llega por vía sanguínea. Causa obstrucción, fibrosa e infertilidad. Pero la salpingitis aguda y el piosalpinx también pueden causar obstrucción, fibrosa e infertilidad, porque curan con fibrosis que da lugar a adherencias. Eso da no solamente infertilidad, sino también predispone al embarazo ectópico. Salpingitis crónica, también existe la salpingitis crónica. Puede haber inflamación crónica y fusión de pliegues. Igualmente puede haber adherencias como consecuencia de la salpingitis crónica, y las adherencias, como ya estamos mencionando, dan lugar a infertilidad y embarazos ectópicos. Adenocarcinoma de la trompa. Antiguamente se la consideraba como que es rara, era muy raro. Frecuente en posmenopáusicas y en portadoras de mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 por la línea germinal. ¿Ustedes recuerdan estos genes? BRCA1 y BRCA2 son genes supresores. Participan en la reparación del DNA. Cuadro clínico: sangrado vaginal anormal. Tipo histológico más común: papilar seroso, similar al que ocurre en el ovario. Pronóstico: depende del estadio tumoral. Extensión del tumor en el momento del diagnóstico. Si ya invadió la superficie de la trompa, del ovario o del útero, hay posibilidades bajas de curación. Vamos a ver más adelante de qué manera el adenocarcinoma in situ de la trompa, se relaciona con el adenocarcinoma seroso ovárico de alto grado en mujeres que tienen mutaciones heredadas de BRCA1 y BRCA2. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de cáncer de ovario. Adenocarcinoma papilar seroso de la trompa, similar al que ocurre en el ovario. Y vamos a ver la relación del adenocarcinoma in situ de la trompa uterina con el adenocarcinoma seroso de alto grado del ovario. Tumor adenomatoide de la trompa uterina, benigno, similar a los que ocurren en el epidídimo. Tiene un origen mesotelial. Entonces, el tumor adenomatoide es un mesotelioma benigno que nace del peritoneo pélvico. Microscopía: hendiduras revestidas por células aplanadas y rodeadas por músculo liso. Entonces tenemos acá, son cavidades o hendiduras revestidas por un epitelio simple plano, que es mesotelio.
Entonces, estas cavidades dan la impresión que fueran vasos sanguíneos. Se le puede confundir con un hemangioma, pero en realidad no es un hemangioma. Es un mesotelioma benigno. Dejamos todo lo que corresponde a trompa uterina y pasamos al ovario. Tenemos los quistes no neoplásticos y funcionales del ovario. Quistes de inclusión, invaginaciones del epitelio de superficie o de células desprendidas del epitelio tubario. Entonces, tenemos que, bueno, acá no se ve bien, pero ustedes recuerdan que el ovario está revestido por un epitelio simple cúbico. Y ese epitelio simple cúbico puede invaginarse y da lugar a lo que llamamos quistes de inclusión, que son benignos. O a veces células del epitelio de la trompa uterina se pueden desprender y se implantan en zonas del epitelio del ovario, de la superficie del ovario, que están desprovistas de epitelio. Por ejemplo, ¿qué zonas están desprovistas de epitelio? Cuando hay ovulación, ustedes saben que la superficie del ovario se rompe. Tiene que romperse la superficie del ovario para que suceda la ovulación, para que el ovocito salga del folículo ovario y pueda caer a la trompa uterina. Entonces, en esas zonas de ruptura de la superficie del ovario pueden implantarse células desprendidas, células epiteliales desprendidas del epitelio de la trompa uterina, y eso también se invagina. Y puede dar lugar a este tipo de quistes, ¿no? Del epitelio de superficie se llaman quistes de inclusión. Tenemos también los folículos quísticos, o sea, folículos en desarrollo muy grandes, hasta 2 centímetros, ¿no? Pero si son más de 2 centímetros se llaman quistes foliculares. Generalmente asintomáticos, en niñas están asociados a pubertad precoz, en edad fértil se asocian a hiperplasia endometrial. Por ejemplo, pueden suceder estos quistes foliculares en mujeres con ovario poliquístico, síndrome de Stein-Leventhal, que tiene hiperplasia endometrial. Vemos acá, la superficie del ovario tiene estas pequeñas zonas que protruyen, que pueden ser quistes foliculares y o folículos quísticos. Sí, hay una sección del ovario, entonces vamos a ver las cavidades quísticas, los quistes que pueden ser quistes foliculares o folículos quísticos. Entonces, los quistes foliculares o folículos quísticos se diferencian porque están revestidos por células de la granulosa y por fuera están las células de la teca y el estroma endometrial. Quiste folicular o folículo quístico. Quiste de inclusión, en cambio, es diferente. Decíamos que quiste de inclusión es el epitelio de superficie que se invagina. Entonces, son procesos diferentes. Tenemos acá quistes de inclusión que se pueden ver en el ovario, este es el hilio del ovario, y se pueden ver de esta manera, ¿no? Varios quistes de inclusión. Hay otro tipo de quistes que se llaman quistes tecaluteínicos. Este es otro tipo de quistes, causados por aumento de la gonadotrofina coriónica en sangre. Sucede, por ejemplo, en la enfermedad trofoblástica gestacional o en embarazos gemelares. En estos casos, se produce un exceso de gonadotrofina coriónica en relación al embarazo normal. La gonadotrofina coriónica es la hormona del embarazo, pero puede estar en exceso. Un exceso de hormona del embarazo causa quistes tecaluteínicos en el ovario. Se puede ver en estos quistes luteinización de las capas granulosa y teca. Luteinización significa que los citoplasmas, la célula fusiforme, se torna como una célula de citoplasma amplio y vacuolado y empieza a sintetizar hormonas. Esto le llamamos luteinización de las células del estroma. Quistes del cuerpo lúteo ocurren en el embarazo, pero también después de un ciclo menstrual normal. El cuerpo lúteo usualmente tiene una cavidad quística.
hasta 2.5 centímetros que puede romperse, ¿no? Entonces, esto también sucede, es normal, ¿no? Que el cuerpo lúteo puede ser un poco grande, hasta 2.5 centímetros. Pero más allá se denomina quiste del cuerpo lúteo. Más grande que eso, quiste del cuerpo lúteo. Síndrome del ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal. Se caracteriza porque los ovarios tienen quistes foliculares múltiples, por eso se llama poliquístico. Muchos quistes, pero de tipo folicular. Fibrosis de la cápsula y anovulación. No hay ovulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay ovulación? Va a haber esterilidad, puede haber oligomenorrea, o sea, periodos menstruales largos. También parte del cuadro clínico es la obesidad, riesgo de diabetes mellitus, tipo 2, hiperinsulinismo e hiperandrogenismo. O sea, exceso de producción de andrógenos, lo cual da hirsutismo o exceso de vello en las mujeres y acné. También la testosterona produce acné. Además, hipertensión. Igualmente va a haber hiperplasia endometrial, como ya saben. ¿Cuál es la patogénesis? Mala regulación de las enzimas responsables de la síntesis de andrógenos. Elevación de hormona luteinizante, que es básico la elevación de la hormona luteinizante, y aumenta la cantidad de estrona. La estrona es un estrógeno que puede causar hiperplasia endometrial. Entonces tenemos acá una especie de resumen de las alteraciones moleculares. Decíamos que punto básico es la elevación de la hormona luteinizante y una mala regulación en la secreción de andrógenos, pero también a la mala regulación de la secreción de andrógenos puede intervenir, en la mala regulación puede intervenir la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Entonces, hay un exceso de andrógenos. Exceso de andrógenos causa virilización. Por ejemplo, exceso de vello causa acné y alopecia. La alopecia androgénica es igual a la calvicie de los varones, ¿no? Entonces, tenemos una alopecia tipo frontal, que es similar a la alopecia de los varones y de la parte superior del cuero cabelludo. Tenemos también que los estrógenos ováricos contribuyen, los andrógenos intraováricos dan lugar a atresia folicular y esto contribuye a la esterilidad y a los ciclos anovulatorios. Luego, a largo plazo, hiperplasia endometrial y adenocarcinoma endometrioide. ¿Qué tipo de exceso de estrógenos tenemos? Por ejemplo, estrona. ¿De dónde puede venir la estrona? Puede venir como consecuencia de precursores de andrógenos que son convertidos a estrógenos en el tejido adiposo por la enzima aromatasa en el caso de las mujeres obesas. Y hemos dicho que la obesidad forma parte del cuadro clínico de las mujeres con síndrome del ovario poliquístico. Entonces, de ahí viene, por medio de la enzima aromatasa, un exceso de estrógenos. Hay una disminución de progesterona. ¿Por qué? Déficit de progesterona por los ciclos anovulatorios. Y el déficit de progesterona contribuye también con la hiperplasia endometrial y la evolución hacia adenocarcinoma endometrioide. Hiperplasia del estroma del ovario. Hipertecosis ovárica. Proliferación y luteinización de las células fusiformes del estroma ovárico.
Entonces, hiperplasia del estroma endometrial, hay proliferación. Pero también se luteiniza. En conjunto, las dos cosas se denomina hipertecosis ovario. Cuadro clínico, obesidad, hipertensión, tendencia diabetogénica. Las células luteinizadas pueden producir andrógenos que se pueden convertir en estrógenos en el tejido adiposo periférico. Ya hemos hablado de la aromatasa, ¿no? Ya he mencionado bastante a la aromatasa, que convierte andrógenos en estrógenos, pero sucede en el sobrepeso, en el caso de sobrepeso. Procesos infecciosos e inflamatorios del ovario. La infección llega al ovario a partir del endometrio. Pues primero tenemos una endometritis, después una salpingitis. Las bacterias van subiendo. Y a eso le llamamos entonces vía ascendente. Pero las bacterias también pueden llegar por la sangre, vía hematógena. Por ejemplo, los bacilos tuberculosos. Casos más graves, se forma un absceso tubo ovario, que es parte de la enfermedad inflamatoria pélvica. Y frecuente causa de la enfermedad inflamatoria pélvica el antecedente de aborto o parto que no ha sido realizado con la antisepsia adecuada. No ha sido realizado el aborto o parto con las condiciones de limpieza y esterilidad necesarias. Entonces viene la infección que llega al ovario por vía ascendente. Dejamos todo lo que son procesos inflamatorios y pasamos a neoplasias del ovario. Tenemos tres tipos de neoplasias del ovario. Las neoplasias epiteliales, que proceden del epitelio de superficie del ovario. Recordamos el epitelio de superficie del ovario. Es un epitelio simple cúbico. Da lugar a neoplasias epiteliales. ¿Cuál es la más frecuente? Los más frecuentes son tumores benignos epiteliales tipo cistadenoma seroso. Pero con menor frecuencia tenemos cistadenomas mucinosos, tumores de Brenner, que vienen a ser adenofibromas transicionales, que vendría a ser un nombre más correcto. Los tumores de epiteliales pueden ser de tres tipos: benignos, borderline o malignos. Nosotros estamos acostumbrados a que un tumor sea benigno o que sea un cáncer, benigno o maligno, ¿no? Pero tenemos acá un estado intermedio, que es, se llama tumor limítrofe, tumor borderline o tumor en el límite de la malignidad. Entonces tenemos, por ejemplo, cistadenoma seroso borderline, cistadenoma mucinoso borderline. O sea, si decimos borderline, no es benigno 100% ni es 100% cáncer, es una forma intermedia, que puede tener atipia y puede tener implantes peritoneales. Pero en general el pronóstico es bueno. Y tenemos los malignos. Si son quísticos, cistadenocarcinoma seroso, cistadenocarcinoma mucinoso. Si son sólidos, por ejemplo, tenemos adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma seroso. Entonces, adenocarcinoma significa que es sólido, ¿no? O adenofibrocarcinoma seroso. También se puede utilizar ese nombre. Adenofibrocarcinoma mucinoso. Según las características, o sea, las zonas quísticas o las zonas sólidas que contenga la neoplasia. Tumores de células germinales derivan del ovocito o sus precursores, ¿no? Tenemos formas benignas como los teratomas maduros quísticos. Teratomas maduros quísticos. Proceden de células germinales y son benignos. Malignos. Disgerminoma, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma, carcinoma embrionario. Estos son de células germinales. Y del estroma. El estroma del ovario
está constituido por células fusiformes que pueden luteinizarse, como ya lo expliqué, y se denomina en conjunto tumores del estroma y cordones sexuales. Pueden ser, por ejemplo, tumor de células de la granulosa, tecoma, fibroma, fibrotecoma, tumor de células de Leydig-Sertoli. Son los más frecuentes. También tenemos los menos frecuentes. Existe un grupo de tumores que se desarrollan a partir de la proliferación de células de Leydig del hilio del ovario, que hay algunas pocas células de Leydig en el hilio del ovario, y se denomina tumor de células iliares. Básicamente produce hormonas de tipo masculino. Tumor de células iliares y tumor de células de Leydig-Sertoli producen hormonas masculinas, y las mujeres se virilizan. En cambio, tumores células de la granulosa, tecoma, fibroma y fibrotecoma producen tumores, producen hormonas tipo estrógenos. Entonces, ¿qué pasa cuando un tumor produce estrógenos? La paciente va a experimentar hiperplasia endometrial y riesgo de adenocarcinoma endometrial. Si el tumor produce andrógenos, la mujer va a experimentar virilización. Entonces, empezamos con los tumores del epitelio de superficie, ¿no? Tenemos serosos, según a qué célula del aparato reproductor femenino se parezca. Por ejemplo, los tumores serosos, ¿a qué célula epitelial del tracto genital femenino se parecen? Se parecen a las células epiteliales de la trompa uterina. Mucinosos, se parecen a los tumores, se parecen a las células endocervicales o a las células del tubo digestivo. Endometrioides, evidentemente, se parecen al endometrio, ¿no? Por el nombre ya sabemos que se parecen al endometrio. Tumores de células claras. Son tumores que se llaman de células claras porque tienen un citoplasma vacío por glucógeno o lípidos. Y tumores de células transicionales. ¿A quién se parecerán? Se parecen al urotelio. ¿A qué tipo de epitelio se parecen los tumores de células transicionales del ovario? Al urotelio, o sea, al epitelio del aparato urinario. Tumores serosos. Afectan a mujeres adultas, frecuentemente son bilaterales, 30 al 50%. El epitelio es, bueno, ya dije, ¿no? Similar a la trompa uterina y puede tener células ciliadas. Por eso se parecen a la trompa uterina. ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo los nombramos? Por ejemplo, son quísticos, benignos, cistadenoma seroso. Borderline, cistadenoma seroso borderline. Malignos, cistadenocarcinoma seroso. Tiene áreas sólidas y quísticas o son sólidos. Por ejemplo, áreas sólidas y quísticas. Benigno, cistadenofibroma seroso. Cistadenofibroma seroso borderline. Cistadenofibroccarcinoma seroso. Entonces tiene áreas sólidas y quísticas. Son solamente sólidos. Adenofibroma seroso. Adenofibroma seroso borderline. Cistadenofibroccarcinoma seroso. Entonces, según el aspecto macroscópico, le podemos dar el nombre y según sean benignos o malignos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los cistadenomas serosos, o sea, los benignos y quísticos. Cistadenoma seroso borderline o limítrofe o de bajo potencial de malignidad, muy papilar. Pero no es un cáncer en el sentido estricto de la palabra, como vamos a ver más adelante. Cistadenocarcinoma seroso. Este más bien crece como tumores grandes que se orientan hacia el lumen, hacia el lumen del quiste. Como ya dije, borderline, muchas papilas, muchas papilas. Ahora, estos tumores
crecen por dentro del quiste. Esta es la superficie del quiste y crecen por dentro. Pero pueden crecer en la superficie del ovario hacia afuera. Vamos a ver un esquema. Entonces, si este es el epitelio de superficie del ovario, entonces crecen, por ejemplo, si son quísticos, crecen dentro de un quiste. Pero a veces, del epitelio de la superficie pueden crecer hacia afuera. Entonces tenemos tumores superficiales. Vamos a ver los tipos. Son de crecimiento exofítico en la superficie. Papilomas serosos de superficie, benignos. Tumores papilares serosos de superficie, borderline. Adenocarcinomas serosos de superficie. Entonces, crecen hacia afuera, de la superficie del ovario hacia afuera. Esos son de superficie. Evidentemente tienen mayor riesgo de implantes en el peritoneo. Pueden ser benignos, borderline y malignos, como ya estoy explicando. Tanto los que crecen por dentro del quiste como los que crecen en la superficie hacia afuera de manera exofítica. Benignos, un epitelio parecido al de la trompa uterina, puede tener cilios, borderline muy papilares, atipia leve y núcleos en varias capas, pero no hay infiltración hacia el estrógeno. Borderline muy papilares. Y los malignos infiltran el tejido de la pared del quiste. Infiltran la pared del quiste y tienen una atipia y pleomorfismo marcados. Además pueden tener necrosis. Serosos, borderline o de bajo potencial de malignidad. Núcleos atípicos, similares a los de carcinoma, pero no hay infiltración. Falta la invasión estromal propia de los carcinomas. Es la diferencia. Epitelio con varias capas, mitosis, hay mitosis, arquitectura papilar compleja. Aunque tengan implantes peritoneales, se mantiene el diagnóstico de borderline, porque el diagnóstico depende de la histología del tumor ovárico, no depende de la histología del implante. Pero a veces algunos implantes peritoneales pueden ser invasivos. Solo en este caso, implantes invasivos, el tumor es de mal pronóstico, aunque sea borderline. Solo en ese caso. Vemos acá, muy papilar, la forma borderline, los núcleos en varias capas. Hay atipia, pero la atipia no es muy marcada, pero no hay infiltración. La membrana basal está respetada. Cistadenocarcinoma seroso papilar, ya se ve la infiltración, ¿no? Se ve la infiltración del mesio. Tenemos dos tipos de tumores malignos del ovario que los vamos a ver ahora. Tenemos tipo 1. Dentro del tipo 1 están los tumores serosos de bajo grado, que pueden ser cistadenomas, o, bueno, esto es una clasificación del cáncer, ¿no? Pueden originarse en cistadenomas benignos que han evolucionado a tumores borderline. Pueden nacer también de endometriosis. Entonces, vemos un origen en cistadenomas benignos o focos de endometriosis. Evolucionan hacia tumores borderline y de acá hacia cistadenocarcinomas serosos de bajo grado o cistadenocarcinomas mucinosos o endometrioides. Todos esos están dentro del tipo 1. Dentro del tipo 2 está solamente el cistadenocarcinoma seroso de alto grado. Está solamente este grupo dentro del tipo 2. La mayoría están dentro del tipo 1, o sea que se originan en endometriosis o en cistadenomas serosos benignos que pueden evolucionar hacia tumores borderline. Ahora, hay un origen diferente del tipo 2. Se considera que
pueden nacer de quistes de inclusión. Ya hemos hablado de los quistes de inclusión. Se invagina el epitelio y se forma un quiste de inclusión. Y ese quiste de inclusión puede evolucionar hacia cistadenocarcinoma seroso de alto grado. O también del desprendimiento y el implante en la superficie de células malignas que proceden de un adenocarcinoma in situ o un carcinoma seroso in situ de la trompa uterina. Esto sucede en las mujeres que tienen herencia por la línea germinal de genes mutados BRCA1 y BRCA2. Herencia por la línea germinal de mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Entonces, estas mujeres tempranamente sufren de adenocarcinoma in situ o carcinoma seroso in situ de trompa uterina, tempranamente. Se desprenden estas células del adenocarcinoma in situ y se considera que se implantan en la superficie del ovario y empiezan a crecer en profundidad, dando lugar a los cistadenocarcinomas serosos de alto grado. Estos son, digamos, una clasificación que implica, en realidad, se trata de teorías, no está comprobado al 100%. Hay algunas evidencias de que esto sucede, pero no está comprobado al 100%. Tumores mucinosos. Afectan a mujeres adultas, bilaterales solo 10 al 20%. El epitelio es similar al de la mucosa del endocérvix o del intestino. ¿Cómo se clasifican? Igual que los serosos. Pero la diferencia es que el tumor mucinoso generalmente es quístico y multiloculado. Quiere decir que tiene varias cavidades. Tumor seroso generalmente era una sola cavidad grande. Mucinosos generalmente son varias cavidades. Entonces, son quísticos. Cistadenoma mucinoso, benigno. Cistadenoma mucinoso borderline. Cistadenocarcinoma mucinoso. Ahora, si tienen áreas sólidas y quísticas, los que son predominantemente sólidos son muy raros. Entonces, no vamos a mencionar el nombre porque son muy raros. Cistadenofibromas mucinoso. Cistadenofibromas mucinoso borderline. Y cistadenofibrocarcinoma mucinoso. Aquí vemos un epitelio parecido al del endocérvix, es mucinoso, pero también puede ser parecido al del tubo digestivo. Borderline, mucinosos borderline o de bajo potencial de malignidad. Tienen las mismas características y el mismo significado biológico que los tumores serosos del mismo tipo. Entonces vemos una estructura papilar, las células son de tipo mucinoso, puede haber atipia. Puede haber una atipia marcada y una arquitectura papilar compleja, pero no hay infiltración del estroma. Entonces, se quedan como borderline. Cuando hay infiltración del estroma, decimos cistadenocarcinomas mucinosos. Endometrioides, evidentemente se parecen al endometrio, pueden tener áreas sólidas y o quísticas. Microscópicamente, pues hemos dicho se parecen al endometrio, pueden coexistir con hiperplasia o adenocarcinoma de endometrio. Una característica de los endometrioides, ¿no? Coexisten con hiperplasia o adenocarcinoma de endometrio. 15 al 30% de casos. Entonces, se trata de neoplasias sincrónicas. Tumor endometrioide en el ovario, tumor endometrioide en el endometrio. Neoplasias sincrónicas. No significa metástasis, sino que los dos tumores han aparecido en épocas similares. Clasificación: benignos, cistadenomas endometrioides, cistadenofibromas endometrioides, adenofibromas endometrioides. Entonces, adenofibroma es predominantemente sólido. Cistadenofibromas tiene áreas sólidas y quísticas. Cistadenoma predominantemente quístico. Borderline es lo mismo. Cistadenoma endometrioide limítrofe, etcétera, ¿no? Borderline, histología similar a la hiperplasia endometrial atípica. Malignos,
cistadenocarcinomas endometrioides, etcétera, ¿no? Es más bien la misma secuencia. Sólidos, áreas sólidas y quísticas, predominantemente quísticos, etcétera, ¿no? Según eso va el nombre y ya eso lo he mencionado. Entonces, cistadeноfibroma endometrioide. ¿Qué significa? Que tiene quistes, como se ve acá, y tiene áreas sólidas. De ahí viene el nombre de cistadeноfibroma endometrioide. ¿A quién se parece? Al endometrio. Las células son cilíndricas, núcleo central y citoplasma denso. Los mucinosos tienen células cilíndricas con una vacuola de mucina y núcleo basal, como ya hemos visto, ¿no? Carcinoma endometrioide bien diferenciado del ovario. También puede existir. Y se parece al adenocarcinoma endometrioide de endometrio, evidentemente, ¿no? Y puede haber neoplasias sincrónicas, como ya lo he mencionado. Tumores de células claras, variantes especiales de los tumores endometrioides, microscópicamente quísticos, con áreas sólidas y quísticas o predominantemente sólidos, ¿no? Como en los otros casos. Microscópicamente, las células neoplásticas pueden formar túbulos, papilas o mantos sólidos. Carcinoma de células claras del ovario, citoplasma claro por la presencia de glucógeno, lípidos y mucina. Las formas benignas y borderline son raras. O sea, en cuanto a células claras, lo más frecuente son los carcinomas. Hay atipia nuclear con las formas benignas y, bueno, la forma borderline, atipia nuclear y no invaden el estroma. Si invade el estroma, entonces es un carcinoma de células claras. Células transicionales se parecen al urotelio. Generalmente son sólidos, ¿no? Adenofibromas. Se puede ver estroma con nidos de células uroteliales y el estroma puede producir estrógenos. Los nidos de células transicionales pueden tener cavidades centrales, microquistes. Entonces tenemos acá estroma y acá un grupo redondeado de células transicionales que se parecen al urotelio y acá también. Puede haber un lumen central y en el lumen pueden haber células cilíndricas. El estroma es fibroso. Generalmente son sólidos, como estoy indicando. O sea, generalmente son tipo adenofibroma. Formas intermedias de los tumores de células transicionales. Tumor de Brenner proliferativo atípico. Parecido al carcinoma de células transicionales de bajo grado del tracto urinario. Tumor de Brenner maligno. Nidos de células tumorales benignas y nidos de células tumorales malignas. ¿No? Es el tumor de Brenner maligno. Y carcinoma de células transicionales, malignidad en más del 50% del epitelio tumoral. Entonces, este nido que está inmerso en un estroma ovárico nos recuerda al carcinoma urotelial de alto grado de la vejiga. Es parecido, porque tiene características de urotelio. Por eso se llama carcinoma transicional. Factores, bueno, nos vamos a quedar acá porque ya son las 8:30. Vamos a terminar el día lunes todo lo que es ovario y empezamos patología de la gestación. Terminamos patología de la gestación el próximo viernes y patología de la glándula mamaria va a ir en forma de diapositivas y voy a realizar una grabación. Porque patología de la glándula mamaria es tema de examen el próximo sábado. O sea, mañana tenemos un examen y el siguiente sábado tenemos ya el último examen del curso.